Bueno, sí, buenos días, mis queridos hermanos. Esta musiquita de fondo te dan ganas de quedarte sentado con la campera en el asiento, no levantarte. Eh, Qué bueno que hoy podamos estar aquí, en este lugar, habiendo otras opciones. Tal vez tenías la opción de la alerta de ayer, dijiste, no, me quedo en casa, no salgo. Podríamos poner diferentes motivos, algunos justificados, otros no. Pero no hay nada más lindo que poder estar un domingo aquí en la iglesia, adorando con los hermanos. Y lo que vamos a hacer hoy es la continuación del estudio que hemos comenzado ya, voy a correr esto un poquito, hemos comenzado ya hace unos domingos, ¿no? Este sería el tercer domingo en el que hemos comenzado a estudiar el libro súper fácil, ¿no? De Efesios. Hemos visto la introducción, anteriormente vimos el capítulo número 1 y hoy toca el capítulo número 2. Un segundo que... Entonces abrimos nuestras Biblias en Efesios capítulo número 2, ahí vamos a comenzar a reflexionar sobre algunos puntos. Pero me gustaría antes que podamos hacer un breve repaso, a ver cuánto hemos aprendido, cuánta atención hemos prestado a las reuniones anteriores. Son fáciles las preguntas, ¿sí? Pero vamos a ver, en primer lugar, vamos a tratar de situarnos, présteme atención, sé que te cuesta a la mañana estudiar o prestar atención, pero présteme un poquito de atención y vamos a ver. La primera pregunta que vamos a hacernos para ir entrando en calor en este momento, en este estudio, es una fácil. ¿Quién escribió la carta a los Efesios? ¿Dónde está eso? ¿La Biblia lo dice? ¿En algún lado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Deme la dirección. Efesios 1:1, ahí dice, yo Pablo les escribo. Bien, ya un buen punto, avanzamos. La segunda pregunta que vamos a hacernos es, ¿desde qué lugar la escribió Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? ¿En la casa, en Corintio? ¿Dónde más? Ay, ay, ay. En la cárcel. Ah, escuché la casa, no era la cárcel. Muy bien, esa persona que escuchó. Estaba en la cárcel, eso sería en su primer encarcelamiento en el año 60-62 después de Cristo. Entonces, vamos bien. Fue Pablo, estaba en su prisión y escribió esa carta desde la prisión. Entonces, esta epístola de los Efesios forma parte de las cartas que se llaman como comúnmente las de la prisión. Un conjunto de cartas que se les denomina cartas de la prisión. ¿Cuáles otras cartas forman parte de esta denominada cartas de la prisión? Efesios. ¿Cuál otra? Filipenses, escucho por acá. Censes, tenemos la mitad del Nuevo Testamento. Colosenses, Filipenses, ¿qué más me dicen? Y Filemón. Muy bien, en la tercera arrancamos bien con quién escribió Efesios, pero ahora en la tercera está un poquito más difícil. Vamos a la cuarta. ¿A quién fue dirigida la carta que vamos a estudiar ahora? Guarden, tiene trampita. ¿Están seguros? ¿Arriesgan su aguinaldo? Fue escrita ampliamente, es reconocida y es aceptada con que fue escrita a la iglesia de los Efesios. ¿Está bien? Pero es una carta circular y era leída y recibida por todas las iglesias que estaban en Asia Menor. Es decir, es como si Pepe o Adrián nos manda una carta desde donde están y la iglesia de Donado la lee la iglesia de Cerri, de Chiclana, Nueva Provincia, Maldonado. Era una carta recibida y circulada por todas las iglesias. Entonces está bien que tenga el destinatario principal, para así decirlo, Efesios, pero una carta circular. Todo eso lo vimos anteriormente, no lo estoy inventando. Cualquier cosa le preguntan a Gustavo o a mi papá que estuvieron hablando y Pepe, que estuvieron hablando de Efesios. Pero seguimos. Y la última pregunta, no, creo que quedan dos. Entonces estamos hablando que era una carta circular, que era leída por las iglesias que estaban en Asia Menor. ¿Cuáles eran las iglesias que estaban en Asia Menor? ¿Qué otras iglesias iban a leer esta carta? A ver si podemos decir 3. Esmirna, Laodicea, Colosas, bien, ya dijimos 3. Las iglesias del Apocalipsis, ¿se las acuerdan? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Hierápolis, que estaba cerquita de Colosas. Bueno, todas esas iglesias formaban parte de Asia Menor y iban a leer y a compartir esta. Y vamos a hacer la última. Si vamos a hacer muchas preguntas y se nos va a pasar el tiempo. ¿Y quién lleva la carta?
Porque me dijeron ustedes que Pablo la escribió estando en la cárcel. No podía salir con tobillera ni con nada raro, no tenía ninguna estrategia para poder salir a ningún balcón, nada raro. Entonces, ¿quién le hizo llegar esta carta a la iglesia? ¿Quién fue? ¿Por medio de quién? ¿Quién fue el mensajero? ¿No había un WhatsApp? La juntó y se la envió. En la Biblia lo dice, en Efesios justamente 6, 21 y 22, y nos da el nombre de Tíquico. Si está esperando familia, ahí tiene un nombre para su próximo hijo, Tíquico. Bueno, hicimos un breve repaso, ¿sí? ¿Tengo su atención? Entonces hemos considerado en el capítulo número 1, primero esa fue la introducción, hemos considerado en el capítulo número 1 que Pablo nos habla acerca de las bendiciones que tenemos en Cristo, hemos hablado también de la predestinación, de la elección, de la llenura del Espíritu Santo, y ahora llegamos al capítulo número 2. Vamos a leer, Efesios 2. ¿Lo tiene acá en la Biblia? Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hasta aquí vamos a leer. Luego vamos a avanzar con la segunda parte del capítulo número 2. Quiero que podamos considerar nada más 3 puntos, que los tratemos de memorizar. No solo hacerlo, pero voy a dar un spoiler de lo que vamos a recibir en esta mañana. Solamente 3 puntos para que lo podamos recordar y tener presente a medida que vamos avanzando. Lo primero que vamos a ver, y como usted de luego de la lectura ya lo está intuyendo, vamos a hablar acerca de la condición miserable del ser humano. Así comienza, ¿no? Él les dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En la muerte, ¿qué pasa? Se separa el espíritu del cuerpo. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y está hablando que estábamos separados de Dios. Así como el cuerpo se separa del espíritu en la muerte, la condición espiritual del ser humano era separados de Dios. Entonces lo primero que vamos a ver es la condición miserable del hombre. ¿Qué vamos a ver en primer lugar? Muy bien. En segundo lugar, lo segundo que vamos a considerar, según lo que hemos hablado, es la compasión que cambió la historia. El versículo clave es el 4, pero Dios. Cuando todo estaba mal, Dios, pero Dios. Entonces, lo segundo que vamos a ver es la compasión que cambió la historia y nuestra historia. ¿Qué vamos a ver en segundo lugar entonces? Que cambió muy bien. Y en último lugar, vieron que va a ser cortito hoy. En último lugar, no solo que vamos a ver, ¿qué era lo primero? La condición miserable del ser humano, la compasión que cambió la historia, y en último lugar, y para terminar, vamos a ver las consecuencias de esa compasión que cambió la historia. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Cómo me afecta? ¿Estamos? ¿Arrancamos? Ahora sí, a ver si funciona. Bueno, se fue para el otro lado, pero se lee. La condición miserable del hombre en primer lugar. Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Hay un problema con la configuración porque se fue todo lejos para allá. Ahí acomodo, miren. Acomoda y va. ¿Vieron? Amaga. Bueno, Efesios 2, del 1 al 2, nos dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la príncipe de la potestad del aire. ¿Alguien tuvo la posibilidad alguna vez de poder viajar fuera de la Argentina, fuera del país? A otro país donde no hablan el mismo idioma,
donde la cultura es totalmente diferente, porque podés viajar a España, pero más o menos hablar el mismo idioma, algo, hablas de fútbol y son los mismos nombres, Messi, Ronaldo, los conocés, pero si tuvieran la posibilidad de viajar a un país totalmente diferente, con otra cultura, con otro idioma, es difícil. Yo conozco a 2 personas, un matrimonio que ha viajado a estos lugares, Holanda, Egipto, diferentes lugares, y no saben hablar ni siquiera su idioma. Han viajado sin tecnología, y a mí me sorprende la capacidad que tienen de no perderse. Llegan a un lugar que no conocen, no saben el idioma, no conocen a nadie. Llegaron por referencia con un mapa, con un papel, y han logrado disfrutar de lo que querían hacer, han ido a visitar los sitios que querían visitar, se han hecho amigos, sin hablar el idioma, van y regresan con vida y no se pierden. Estoy sorprendido, me sorprende la capacidad que tienen estas personas para poder hacerlo. Si yo no sé si te pasa, pero ahora con la posibilidad de tener el Google Maps o diferentes opciones, aplicaciones, que te ayudan a poner los puntos de referencia, en qué me voy a transportar de acá hasta acá, cuando viajen, traten de ver los lugares que van a ir, cómo van a ir, si alquilan un auto, si no. Antes no estaba esa posibilidad y me sorprende la posibilidad y la facilidad que tenían de poder hacer estos movimientos. ¿A qué vamos con esto? Cuando la Biblia habla de la condición del ser humano, no está diciendo que somos como un turista que está perdido en un país extranjero. No sabemos por dónde ir, que pedimos referencias, tenemos que preguntarle a alguien. No. Está diciendo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos separados de Dios, que tenemos una condición lamentable y que estamos esclavizados, influenciados por 3 fuerzas que no podemos controlar. La primera es esta, la que se ve a mitad de camino, que caminamos según, ¿quieren adivinar? ¿Según qué? Según la corriente de este mundo. La condición del ser humano, la Biblia nos dice que vivíamos según la corriente de este mundo. Cuando la Biblia habla de la corriente de este mundo, está hablando de una era. En el griego es la palabra aion y está hablando acerca de una era. Creo que Maxi hablaba el viernes al respecto. Ahora vamos a cantar cabeza, tronco, rodilla, pie. Volvemos. Estamos hablando acerca de una era, de un sistema que nos lleva en una dirección, de unas ideologías que naturalizan lo que Dios aborrece. Eso es cuando hablamos, ¿vieron cuando la Biblia habla del mundo y de que seguimos la corriente de este mundo? No está hablando del universo como creación, sino está hablando de todo un sistema. No conforméis a este mundo. ¿Qué significa eso? Que no nos dejemos influenciar por lo que las redes sociales nos dicen, que está bien, por ejemplo. Acá es lo mismo. Nos está diciendo que seguíamos la corriente de este mundo. Veámoslo así. Era como una especie de cinta transportadora, una escalera mecánica, que estábamos todos arriba de esa cinta transportadora y nos llevaba a todos en esa dirección, en la dirección de encontrar el éxito sin importar el precio, de las influencias y las ideologías que normalizan lo que Dios aborrece. Entonces, todo un sistema que está preparado para alejarnos de Dios. Eso es lo que está hablando Pablo en referente a nuestra condición lejos de Cristo. Seguíamos la corriente de este mundo, pero en segundo lugar, hablando de la condición miserable de este mundo, de la condición miserable del ser humano, no solo era que caminamos según la corriente de este mundo, sino que en segundo lugar, el versículo 3, miren lo que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. No solo seguíamos la corriente de este mundo, sino que queríamos seguir la corriente de este mundo. No es que éramos arrastrados y esclavizados y sin poder decidir nada. Porque dice que éramos cautivos de los deseos carnales. Cuando la Biblia habla de la carne, habla de la tendencia es pecaminosa a hacer el mal. Ese deseo de querer hacer las cosas que a Dios no le agradan. Dios nos creó con deseos maravillosos. El deseo sexual, el deseo de poder progresar, el deseo de poder cumplir sueños. Dios nos creó al ser humano perfecto con esos deseos. El pecado lo tergiversó, lo ensució para que todo eso sea una especie de cautividad para nosotros y nos esclavice.
Entonces, miren lo que sucede, vivíamos cautivos de los deseos de la carne. Y no solo éramos arrastrados por este sistema del mundo, sino que queríamos hacerlo, porque en nuestra carne estaba el querer hacerlo. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando, por ejemplo, del deseo sexual. El deseo sexual en la actualidad es sin compromiso, con cualquiera, sin responsabilidad. Y así todos y cada uno de ellos. El egoísmo. Hoy vivimos en una sociedad súper egoísta. No sé si le ha pasado o si le ha notado. Pero todo pasa por mí. Todo pasa por vos. Incluso cuando venimos a la iglesia, nos ofendemos porque no me saludaron. Somos 150. Es difícil saludar a todos, pero yo no, me reofendo porque no me saludaron, o no me vieron, o no me fui contento, o no me sentí que Dios me... Todo pasa por mí, por lo que yo pienso, por lo que yo siento, yo todo el tiempo. Vivimos una sociedad egoísta, a tal punto de que se pueden dar cuenta, es algo que por ahí habitualmente me han escuchado decir, vivimos una sociedad egoísta que ya no se quiere tener hijos como antes. Antes estaba hablando hace 20, 30 años atrás, 40 años atrás, por ponerlo como ejemplo, se casaban y tenían 3 hijos así de la nada, levantaba el colchón, serían 3 hijos. No era una pregunta a cuestionarse, che, vamos a tener un hijo, ¿cuándo lo hacemos? Entonces pasaban 15 años casados, que se casan, y será el momento, y tenemos la casa, y tenemos el auto, y tenemos la cuenta bancaria, y tenemos el plazo fijo. Entonces ahí recién terminamos de hacer los viajes, pero a mí me gustaría disfrutar de esto. Terminé la carrera, tenés 70 años y vas a tener tu primer hijo, si es que lo querés tener. Hoy vemos una sociedad que piensa de esa manera, porque pone como prioridad a vos mismo. Es decir, ser padre, como a manera de ilustración de este punto, de la sociedad egoísta, es el amor más abnegado que hay, porque perdés absolutamente, no quiero decir tu vida, pero sí mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero, el presupuesto, y ya no te vas a poder comprar lo que te comprabas antes, no vas a poder salir a lugares donde salías antes, te cambia radicalmente la vida, es lo más lindo que te puede pasar. No se vayan con solamente la parte negativa, pero es un amor abnegado que hoy no estamos dispuestos a asumir. En Corea del Sur se venden más cochecitos para mascotas que para bebés. Y eso, sí, en Corea del Sur. Acá también. Hay un montón de maternidades y neonatologías que cerraron en Argentina, porque la tasa de natalidad está bajando. No hay primos. No hay amiguitos en la escuela dominical, en la iglesia. Los primos están cada vez siendo menos. Hay cada vez menos abuelos. Esa es la sociedad en la que vivimos, una sociedad egoísta. Porque la condición del ser humano, no solo que seguimos la corriente de este mundo, sino que somos cautivos de los deseos carnales. Y en último lugar, para terminar el primer punto, el versículo 12 dice así: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es dramático este versículo. Creo, peor no podíamos estar. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo, alejados de todo. Pablo pinta este panorama totalmente desolador del vacío del alma. Sin Cristo, extranjeros, ajenos, sin esperanza y sin Dios. Y hoy vivimos en una especie de, espejismo de nuestra realidad. Porque las redes sociales ayudan a camuflar toda esta condición del ser humano. Y vos podés pensar, che, si tan grave es la condición del ser humano, ¿dónde está? ¿Dónde la veo? No se ve la gente como vos la estás describiendo. Pasa que las redes sociales ayudan a camuflar y a maquillar las cosas malas. Nadie sube cosas, tu situación mala. Cuando te pasó algo malo, una selfie lo publicás. Habitualmente uno se publica y muestra a los demás en su mejor momento, con toda la mayor cantidad de filtros posibles, se puede aplicar inteligencia artificial y ahí se muestra. Y los que lo reciben piensan que eso es verdad y nos angustiamos, nos afligimos porque yo quiero tener esto que el otro tiene y no lo puedo tener, etc. Pero vivimos en una condición deplorable. Y fíjense la astucia del sistema, que tenemos demasiado entretenimiento que no nos permite detenernos a pensar en nuestra condición miserable. Tenemos partidos de fútbol todo el tiempo. Hace un ratito terminó de jugar River. Tenemos 3, 4 partidos por día. No tienen vacaciones el futbolista. Si querés ver un partido de fútbol lo podés ver. Tenemos demasiada dopamina. Sin ir más lejos, no estamos acostumbrados. Ahora nos hace mal
y nos causa estrés esperar 30 segundos. Hoy cuando pedimos un coro fuera de lo planificado, tardaron 40 segundos, pero parecieron 40 minutos y ya estaban algunos agarrando el celular, o que no saben esperar. Agarraron el celular para ver el Instagram, o que 40 segundos es un montón de tiempo, y mirando para atrás, a ver qué pasa, eran 30 segundos. Porque el sistema hoy de la actualidad nos está inyectando demasiada dopamina, demasiado entretenimiento, hacemos multitareas todo el tiempo y no nos deja detenernos a pensar en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si nos detenemos a pensar, nos aburrimos. Y si nos aburrimos, ¿qué pasa? Tenemos que pensar en nuestra condición. Y si pensamos en nuestra condición, en el propósito de mi vida, en cómo me siento, tenemos que venir a Dios. Y si venimos a Dios, tenemos que dejar un montón de cosas que no queremos dejar. Entonces, fíjense la astucia que tiene el sistema para envolvernos y no dejarnos aburrir. Y todo el tiempo estamos con algo. Yo siempre hablo con Jesse, hablamos mucho con los chicos, con Oli y con Cami. Nos sentamos a almorzar y Oli no se sientan, están parados, comen parados y con un libro leyendo. Y termina de leer y se va a buscar un juguete y vuelve. Y si no se pone a cantar y a tararear una canción, le digo, pero comé. Cuando estamos en la mesa, dejemos todo y hagamos una cosa a la vez. No sé si te pasa, cuando vas caminando tenés que caminar y checar el celular. O vas escuchando música. Joya, muchas gracias, acá está bien. Y vas escuchando música, estamos haciendo todo el tiempo cantidad de tareas. Y eso es para que nosotros no nos detengamos a pensar en la condición miserable del hombre. Otro ejemplo. Los filósofos de hace muchos años, ¿por qué tenían tiempo para filosofar y para pensar en el sentido de la vida? Porque están aburridos y no tenían nada para hacer. No tenían tanto entretenimiento como nosotros. Entonces Aristóteles, Platón, estaban sentados, ¿qué hago? Y se puso a pensar, ¿y quién creó esto? ¿Y para qué vivo? ¿Y para qué? ¿Y para lo otro? Ahora ya no hay filósofos. Y Aristóteles y Platón estaban aburridos. Newton, ¿por qué fue un gran científico? No tiene nada que hacer, está aburrido. Y cuando tu cerebro se aburre, se pone a pensar. Y se sentó bajo un árbol, como hacen las vecinas en tu barrio, que salen afuera en la reposera a mirar quién pasa por la calle. Y se sentó bajo un árbol. Se le cayó una manzana. Y como no tenía otra dopamina, no tenía entretenimiento, dijo, ¿por qué se cayó esta manzana? Y empezó a pensar en la ley de la gravedad y... ¿Se entiende? Necesitamos tener tiempo para pensar y no dejarnos engañar por la corriente de este mundo, no dejarnos cautivos por la carne, para poder pensar en esta condición, que estamos condenados sin Cristo y sin esperanza. Entonces, en primer lugar, hemos considerado, según Efesios 2:1, la condición miserable del ser humano. Gracias, chicos, por acomodarlo. Lo segundo que vamos a ver es la compasión que cambió la historia. Efesios 2, del 4 al 8, que lo hemos leído, dice, pero Dios que es rico en misericordia. Vimos toda la condición miserable del ser humano y ahora tenemos la interrupción o la irrupción de Dios en el mundo. El Big Bang muchas veces fue tomado como contrario a la palabra de Dios en toda su teoría. Ahora bien, no tenemos que sentirnos ofendidos cuando se habla del Big Bang como cristianos, porque lo que el Big Bang, en definitiva o en resumen, está queriendo decir es que el universo no es eterno, sino que tuvo un inicio. Eso descubrieron. El universo tuvo un inicio, tuvo que haber comenzado. La nada no da origen a la nada. Algo tuvo que haber dado inicio. ¿Quién fue ese iniciador? Fue Dios, por medio de un gran bang, por medio de una gran explosión o como quieras. Pero lo que sí sabemos es que el universo y nosotros fuimos creados por Dios. Y es un milagro que nosotros estemos vivos acá. Y no solamente es un milagro que todo el universo haya sido creado, sino que todos los días se repita eso para sostener la vida, es un milagro. Porque con que se mueva algo para un lado, se haga algo un poquito más lento, un poquito más rápido, todo se destruye y la vida no es posible. Es decir, la vida es un milagro de cada día y la Biblia nos enseña que Dios nos creó y Dios nos sostiene. No es que Dios apretó un botón, puso en funcionar y se desentendió de lo que le sucedió al hombre. Cuando Dios planificó, dice la Biblia, un cordero para poder borrar nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. Antes de la fundación del mundo, Dios vio nuestra condición y dijo, voy a decirle que los amo. Cuando estaba todo perdido, ese Dios que creó
el universo y nos creó a nosotros, dijo, yo voy a ir y decirles que los amo. Y eso fue lo que pasó. Dios, en su rica misericordia, vino a perdonarnos, porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por su inagotable misericordia, Dios nos dijo que nos ama y nos perdonó. ¿Cuánto nos cuesta a veces perdonar a alguien hagamos ejemplos prácticos, no hagamos ejemplos lejanos. No sé, alguien ahora no nos saluda, o alguien habló mal de mí, o me enteré que este hizo esto, y ya no le hablamos más, y se arma un re problema. ¿Cuánto nos cuesta? Dios dice que nos amó cuando le habíamos ofendido, cuando éramos sus enemigos, cuando estábamos muertos, cuando hacíamos lo que queríamos. Dios nos amó. Dios nos amó por su gran misericordia. Cuando estaba todo perdido y no podíamos hacer nada, Dios nos amó. Es ese pero Dios que cambió la historia. ¿Recuerdan Romanos 5:8? Mas Dios, lo mismo, muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Pero Dios nos perdonó. ¿Pero qué más? Nos posicionó en Cristo. El versículo 6, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrarnos en el siglo venideros las abundantes riquezas de su gracia. 3 cosas. Nos resucitó, nos hizo sentar y estamos con Cristo. No solo que tenemos una nueva vida que nos perdonó, sino que tenemos una nueva posición, tenemos una identidad. Y no es una promesa a futuro. No lo veamos como esto va a suceder cuando no esté más en esta tierra, vaya al cielo. Dice que es algo que sucede ahora en el presente. Por eso Colosenses nos dice que podemos vivir poniendo la mira en las cosas de arriba. Y cuando nosotros entendemos que tenemos una nueva posición, que tenemos que mirar las cosas del cielo, no debemos tomar y no debemos vivir en la tierra como si la tierra fuera nuestro hogar. Nos afanamos un montón, dedicamos un montón de tiempo a cosas para conseguir en este mundo mientras estamos vivos, nos afanamos un montón, tenemos preocupaciones, tenemos prioridades. Todo cambia cuando nuestra mirada está puesta en los cielos y entendemos que nuestra posición está en Cristo, no acá. Nuestro hogar no es la casa que compramos, nuestro hogar está en el cielo. Y cuando entendemos eso, las angustias van a desaparecer, las preocupaciones cambian, las prioridades también, la administración del dinero y del tiempo van a cambiar, porque nuestra posición está en Cristo. Entonces, lo primero que sucedió en mi vida, con esta compasión que cambió la historia, fue que fuimos perdonados por su misericordia. Lo segundo es que fuimos posicionados con Cristo. Y lo último es que nos dio un propósito eterno, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es hechura? Como siempre decimos, no es achura, no es la parte del asado. Hechura es de la raíz del griego poiema, que es la misma raíz de poema. En definitiva, está queriendo decir que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y como obras maestras de Dios, Él preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. O sea que Dios, antes estábamos sin esperanza, sin Cristo, y ahora tenemos un propósito. Tenemos buenas obras. Y acá tenemos que hacernos preguntas. O en realidad, ¿alguna vez te preguntaste si las decisiones que has tomado a lo largo de tu vida o que vas a tomar están alineadas con las obras que Dios preparó de antemano? La carrera que elegiste estudiar, el tiempo que estás dedicándole a cierta actividad, tu trabajo, cómo estás llevando adelante tu familia, el tiempo que le dedicas al servicio al Señor, a la iglesia. ¿Estás completamente seguro que estás alineado con la voluntad de Dios en tu vida o no? Dios dice que nos preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Es muy importante que podamos reflexionar, porque los caminos de Dios son mejores que los nuestros. Aunque nosotros a veces pensemos que las sabemos todas y que tenemos una mejor decisión, la Biblia dice que Dios preparó mejores caminos para nosotros. Entonces, para ir terminando ya, hablé un montón. En primer lugar, hemos visto, voy a acelerar. En primer lugar, hemos visto la condición miserable del hombre, que seguíamos la corriente de este mundo, cautivos de los deseos de la carne. ¿Y se acuerdan la última? Empezaba con C. ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Consecuencias? ¿Están seguros?
Bueno, consecuencia entonces. En segundo lugar, hemos visto la compasión que cambió la historia. Y Dios nos perdonó por su misericordia. ¿Qué más hizo? Nos posicionó en el cielo con Cristo y tenemos un propósito eterno. Y ahora el último, para terminar. Las consecuencias, ¿vieron que le había dicho 3 cosas nada más? Las consecuencias de esa compasión. Efesios 2, 12 al 13 dice que esto impacta directamente en nuestra vida. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Teníamos una condición totalmente abatida en nuestra condición inicial. Hemos visto que Dios, en su amor y su misericordia, nos perdonó, nos dio una nueva posición, nos da un propósito eterno. Cambió absolutamente toda nuestra vida. Hay un gran contraste entre lo que comenzamos y en cómo estamos terminando. Un enorme contraste. Y cuando pensaba en eso, ¿saben qué se me vino a la mente? No sé si lo vieron alguna vez. ¿Ven tele? Ya pocos, ¿no? Pero había un reality show que se llamaba Extreme Makeover, Home Edition, donde venían un montón de muchachitos, había una casa, siempre pasa todo en Estados Unidos, había una casa que se caía a pedazos, era una familia que ayudaba a la comunidad, y se caía a pedazos la casa, los techos se le llovían, las paredes llenas de humedad. Bueno, algunos hemos pasado por este tipo de experiencias. No se podía habitar esa casa. Entonces, los llaman a estos muchachos, llegan con un montón de gente, hacen una demolición total, una renovación completa, la decoran, le ponen todo un equipamiento súper caro y queda una mansión súper lujosa para esta gente que se merecía tener una casa en condiciones. Una casa que estaba inhabitable, ahora era lujosa y se podía habitar. Es lo mismo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos arruinados, pero Dios nos dio una nueva vida, nos reconstruyó, nos da una nueva vida y quiere habitar en nosotros. Porque eso es lo que dice la Biblia. Quiere habitar en nosotros. Para terminar, las últimas 3 cosas. Primero, Efesios 2:13 dice que fuimos hechos cercanos. Cuando los judíos estaban hablando de estar cerca, estar lejos, hacían referencia a que estaban lejos, eran los gentiles, sin Cristo, sin esperanza, sin Dios, sin pacto, sin ley. Los judíos estaban cerca con la promesa, con la ley. Y ahora dice que esa barrera fue derribada, ahora somos todos un pueblo y tenemos la posibilidad de acercarnos a Cristo por su sangre. Antes, ¿recuerdan? El sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar santísimo. El sumo sacerdote, justo se me vino un chiste en la mente. Hace unos años atrás nos llamaron la atención porque se habían poniendo apodos los jóvenes en la iglesia. Y había uno que era un poquito más rellenito que los demás y le decían el sumo sacerdito. Entonces dijimos, no chicos, cuiden de ese tipo de apodos. Me acuerdo que también había otro apodo que lo llamaban, que era el menos agraciado del grupo, que le decían el farifeo. Y así, pero hay que tener cuidado con la manera en que los jóvenes se hacen llamar a los demás. Pero hablando del sumo sacerdote, una sola vez en el año podía entrar a este lugar santísimo y entraba con una soga y con unas campanitas. ¿Por qué? Porque si estaba un poco sucia la cosa, se morían y lo tenían que arrastrar porque nadie podía entrar a la presencia de Dios, porque si no moría inmediatamente. Otro contraste. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos libremente al trono de la gracia, a este Dios eterno, a este Dios todopoderoso. Tenemos la posibilidad de poder hacerlo. Esa es la primera consecuencia de esa gran compasión. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Lo segundo, somos ciudadanos con los santos. Efesios 2:19. Está acá. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Si bien la decisión de aceptar a Cristo es personal, no es individualista. No existe eso de que yo soy cristiano y estoy solo en mi casa y no me congrego, o no, que no lo necesito. No, eso es está totalmente equivocado. No funciona así. La Biblia dice que somos parte de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. Cuando aceptamos a Cristo, somos
llegamos a formar parte de la familia de Dios. Entonces estamos rodeados de hermanos que nos animamos, nos alentamos los unos a los otros y no esperemos que el otro lo haga conmigo, sino que nosotros tenemos que de manera, tomar la iniciativa, de manera intencional, bendecir a mi hermano, edificarlo, acompañarlo, orar por él. De eso se trata ser ciudadanos de los santos. Somos parte de una iglesia universal. Lo primero que hemos visto es que somos cercanos. Lo segundo, que somos parte de una familia. Y lo último, y para terminar, ahora sí, y como les decía al principio, con el ejemplo del reality, es que somos una casa donde Dios habita. Efesios 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Corintios 6:19 dice que somos templo del Espíritu Santo. Otra vez, si nos acordamos de cómo comenzamos este mensaje, la condición miserable del ser humano y cómo lo terminamos, hay un gran contraste. Estamos en ruinas, muertos sin delitos y pecados, lejos de Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo, y ahora Dios vive en nosotros. ¿Cómo puede ser eso posible? Por su misericordia. Pero Dios, en su gran misericordia, nos perdonó, nos dio una nueva posición y nos da un propósito eterno. Y eso debe conmovernos. Y si no nos conmueve, leamos otra vez. Como mirá otra vez el mensaje en YouTube. Eso debe conmover nuestra vida. Porque no podemos entender cómo los judíos decían, ¿cómo puede ser que este templo, que para ellos el templo en el Antiguo Testamento no era un lugar donde iba la gente a cantar canciones de Hillsong? Era el lugar de la presencia de Dios. Y estaban sorprendidos de que cómo puede ser que si el universo no te puede contenerte, sí puedas estar acá en este templo. Nosotros nos debe sorprender cómo puede ser que Dios, siendo nosotros pecadores, viva en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, qué bueno que podamos reflexionar en este capítulo número 2 de Efesios y podamos pensar en estas tres cosas que hemos visto de manera súper rápida. Que podamos pensar en la condición miserable del ser humano, nuestra, cómo Dios cambió absolutamente nuestra historia y nuestra vida con su misericordia y cómo ahora tenemos una gran cantidad de beneficios. Somos casa donde Dios habita. ¿Cuáles eran las dos primeras? De este punto. Las consecuencias de la compasión. La primera era, estamos hechos cercanos. La segunda, ciudadanos con los santos. Somos parte de la familia de Dios. Mirá que tenés al lado. No se quieren mirar. Los vas a ver para siempre. Los vas a ver por toda la eternidad. Los vas a ver acá y los vas a ver en el cielo. Todo el tiempo los vas a tener ahí al lado tuyo. Pero vamos a estar más renovados, con un lifting, vamos a estar con más pelo. Nos vamos a reconocer. Pero somos parte de la familia de Dios y somos casa donde Dios habita. Entonces, mis queridos hermanos, que esta mañana vamos a sentirnos agradecidos por la obra de Cristo en nuestro favor. ¿Oramos? Padre Celestial, gracias queremos darte porque hemos podido abrir tu palabra y siempre que abrimos tu palabra, tú abres tu boca y nos enseñas, nos consuelas, nos das esperanza, nos ayudas a reflexionar y a pensar en lo que tú has hecho por cada una de nuestra vida. Gracias porque nos has puesto en un lugar de privilegio que no merecíamos. No podíamos hacer absolutamente nada, pero tú en tu misericordia nos salvaste, nos redimiste, nos perdonaste, nos has dado un futuro, has cambiado nuestra mirada, por eso queremos darte gracias. Bendícenos en lo que nos queda en esta reunión y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.